Capítulo XLV. El neoplatonismo. 1. La vida de Plotino. No se sabe con certeza dónde nació Plotino, por más que Eunapio diga que el lugar de su nacimiento fue Licón y Suidas que Licópolis, 1133. De todos modos, era natural de Egipto, donde vio la luz hacia 203 o 204 de J.C. Porfirio da el año 25 sextos. Según nos informa Porfirio, oyó Plotino sucesivamente las lecciones de varios profesores de Alejandría, pero no encontró lo que andaba buscando hasta que, cuando tenía ya 28 años, se puso bajo la dirección de Amonio Sacas. Fue alumno de Amonio hasta el año 242, fecha en la que se unió a la expedición del emperador Gordiano a Persia, con el fin de adquirir conocimientos de la filosofía persa. Mas, habiendo fracasado aquella expedición por el asesinato de Gordiano en Mesopotamia, Plotino marchó a Roma, a donde llegó siendo ya cuarentón. Abrió allí una escuela y gozó muy pronto del favor de los más conspicuos personajes de la corte, inclusive del emperador Galieno y de su esposa. Plotino concibió la idea de fundar una ciudad, Platonópolis, en la Campania, que habría de ser la realización concreta de la República de Platón, y parece que obtuvo para ello el consentimiento del emperador, pero, por las razones que fuere, éste denegó luego su permiso y el proyecto fracasó. Cuando Plotino frisaba en los 60 años tuvo por discípulo al célebre Porfirio, que más adelante escribió la vida de su maestro, a quien admiraba mucho. Fue Porfirio el que trató de dar forma sistemática a los escritos de Plotino, dividiéndolos en 6 libros, cada uno de los cuales constaba de 9 capítulos. De ahí el nombre de Eneadas con que se conocen las obras de Plotino. Aunque, según se dice, tenía el filósofo un estilo oral grato y elocuente, sus redacciones escritas eran, en cambio, poco fluidas, y aumentaba la dificultad el hecho de que lo débil de su vista le impedía corregir los manuscritos. La tarea de Porfirio fue, por lo tanto, bastante engorrosa, y como se propuso conservar fielmente el estilo del autor, los tratados de Plotino han sido siempre una fuente de dificultades para cuantos han querido editarlos posteriormente. En Roma se acudía con frecuencia a Plotino en demanda de ayuda y consejo, por lo que desempeñó el papel de una especie de director espiritual. Añádase que solía recoger en su casa a niños huérfanos y les hacía las veces de tutor, cosa que muestra su bondad y amabilidad. Se ganó muchas amistades y ninguna enemistad, y aunque personalmente llevaba una vida muy ascética, era de carácter dulce y afectuoso. Dícese que era algo tímido y nervioso, lo cual se barrunta a través de sus lecciones. Vivía una profunda vida espiritual, y Porfirio refiere que, en los 6 años en que fue discípulo suyo, su maestro experimentó 4 veces la unión mística con Dios, 1134. No disfrutó Plotino de una salud muy fuerte, y sus enfermedades tuvieron fatal desenlace en el año 269/70, murió en una casa de campo en la Campania. Hallábase entonces Porfirio en Sicilia, a donde había ido por consejo de Plotino para reponerse de un estado de melancolía y depresión en que había caído, pero un amigo de Plotino, el médico Eustoquio, llegó de Puteoli a tiempo para escuchar las últimas palabras del filósofo: esperaba verte antes de que lo que en mí hay de divino parta a unirse con lo divino en el universo. Aunque Plotino combatía a los gnósticos, nada dice acerca del cristianismo, cuyas doctrinas debió de conocer bastante. Si bien no llegó nunca a ser cristiano, se mostró con todo decidido propugnador de ideales espirituales y morales, no solo en sus escritos sino también en su conducta, y fue el espiritual idealismo de su filosofía lo que hizo que ésta influyese tanto en el gran doctor latino San Agustín de Hipona. 2. La doctrina de Plotino. Dios es absolutamente trascendente, Él es el uno, superior a todo pensamiento y a todo ser, inefable e incomprensible, 1135.
ni la esencia, ni el ser, ni la vida pueden predicarse del uno, y no, claro está, porque sea inferior a ninguna de estas cosas, sino porque es más que todas ellas. 1136. El uno no puede ser idéntico a la suma de las cosas individuales, pues son estas las que requieren una fuente, un principio, y tal principio ha de ser distinto de ellas y, lógicamente, anterior a ellas. Es decir, que por mucho que se aumente el número de las cosas contingentes nunca se llegará así a un ser necesario. Además, si el uno se identificase con cada ser individual tomado por separado, entonces cada ser sería idéntico a cualquier otro y se eliminaría, como ilusoria, la distinción entre los seres, que es, empero, una realidad manifiesta. Así pues, el uno no puede ser ninguna de las cosas que existen, sino que es anterior a todo lo existente. 1137. El uno de Plotino no es, por lo tanto, el uno de Parménides, principio monista, sino que es el uno cuya trascendencia hemos visto subrayada por el neopitagorismo y por el platonismo medio. En efecto, así como Albino había puesto al por encima del y había distinguido entre él, y así como Numenio había puesto al por encima del demiurgo, y como Filón ponía a Dios por encima de las potencias formadoras del mundo, así también Plotino pone a la divinidad suprema, al uno o, por encima del ser. 1138. Sin embargo, esto no quiere decir que el uno sea la nada, que no exista, sino, más bien, que el uno trasciende a todo ser del que tenemos experiencia. El concepto del ser lo obtenemos a partir de los objetos de nuestra experiencia, pero el uno trasciende a todos estos objetos y, por consiguiente, trasciende también al concepto que en tales objetos se funda. Como Dios es uno, sin multiplicidad ni división, no puede haber en el uno ninguna dualidad de sustancia y accidente, por lo que Plotino no quiere atribuir a Dios atributos positivos. No deberíamos decir que el uno es así o no así, pues, al decirlo, le delimitamos y le estamos convirtiendo en una cosa particular, mientras que, en realidad, está por encima de todas las cosas que pueden ser delimitadas mediante tales atribuciones. 1139. No obstante, la bondad sí que se le puede atribuir al uno, con tal que no se le atribuya como cualidad inherente a él. Dios es, por ende, el bien más propiamente que, bueno. 1140. En cambio, al uno no podemos atribuirle legítimamente ni pensamiento, ni voluntad, ni actividad. Pensamiento no, porque el pensar implica distinción entre el pensante y el objeto pensado. 1141. Voluntad tampoco, porque el querer implica también distinción, y tampoco actividad, porque entonces se daría una distinción entre el agente y el objeto sobre el cual operase. Dios es el uno, ajeno a toda distinción, ni siquiera se puede distinguir el mismo de sí mismo y, por consiguiente, se halla más allá de la autoconciencia. Admite Plotino, según acabamos de ver, que de Dios pueden predicarse la unidad y la bondad, en el sentido de que Dios es el uno y el bien, pero recalca que también estos predicados son inadecuados y solo pueden aplicársele a Dios analógicamente, porque la unidad expresa la negación de la pluralidad y la bondad un efecto sobre alguna otra cosa. Todo cuanto podemos decir se reduce, por ende, a que el uno es, aun cuando en realidad Dios esté por encima del ser, uno, indivisible, inmutable, eterno, sin pasado ni futuro, constantemente idéntico a sí mismo. ¿Cómo explica Plotino, a partir de esta concepción de Dios como principio último, la multiplicidad de los seres finitos? Dios no puede ser limitado por ellos, algo así como si los seres finitos fuesen partes de Él, ni puede tampoco crear el mundo con un acto libre de su voluntad divina, puesto que la creación es una actividad y si se la atribuyésemos a Dios daríamos al traste con su inmutabilidad. He aquí por qué hubo de recurrir Plotino a la metáfora de la emanación. Mas, aunque emplea términos metafóricos tales como
Rechaza explícitamente la idea de que Dios, en el proceso emanativo, disminuya de cualquier manera. El Dios permanece intacto, sin disminución ni movimiento. Un acto de libre creación implicaría que Dios saliese de su estado de tranquila autocontención, y esto Plotino no quería admitirlo. Sostenía, pues, que el mundo sale o procede de Dios por necesidad, siendo un principio necesario que lo menos perfecto salga de lo más perfecto. Es un principio incontrovertible que toda naturaleza efectúa aquello que le está inmediatamente subordinado, desplegándose como se desenvuelve la semilla. Y así se da una procesión desde una fuente indivisa o principio único hasta un término en el universo sensible. Pero el primer principio permanece siempre en su propio asentamiento, siendo engendrado el siguiente ser en virtud de una potencia inefable, que hay en los primeros principios. Potencia que no conviene sea estorbada en su operación por ninguna envidia ni egoísmo. 1142. Tomemos, por consiguiente, muchas precauciones si queremos afirmar que el proceso emanativo de que habla Plotino es de carácter panteísta. Indudablemente, para nuestro filósofo, el mundo procede de Dios y candem necessitatem naturi y se ha de rechazar la creación ex nihilo, pero debería recordarse también que, para él, el primer principio permanece, en su propio asentamiento, sin mengua ni alteración ninguna, trascendiendo siempre al ser, que le está subordinado. Parece, pues, lo cierto que Plotino, a la vez que rechaza la libre creación ex nihilo, por considerar que implicaría mutaciones en Dios, rechaza también una emanación enteramente panteística de la divinidad que se vertiera, por así decirlo, en las criaturas individuales, rechaza cualquier especie de autorrepartimiento de Dios. En otros términos, trata de seguir una línea intermedia entre la creación teísta por una parte y, por otra, una teoría plenamente panteísta o monista. Bien estará que pensemos que, hallándose fuera de la cuestión un definitivo dualismo, semejante compromiso es imposible, mas esta no es razón para calificar a Plotino de panteísta, sin las debidas matizaciones. La primera emanación del uno es el pensamiento o espíritu, que es intuición o aprehensión inmediata y tiene un doble objeto, A, el uno, y B, el mismo. En el nous existen las ideas, no solo de clases, sino también de individuos. 1143, aunque toda la multitud de las ideas está contenida en el nous indivisiblemente. Al nous se le identifica con el demiurgo del taimeo platónico, y Plotino habla del uno llamándole, donde es el nous y el demiurgo. Que el nous es el mismo, 1144, es un punto en el que insiste Plotino contra Langino, que había separado las ideas del nous basándose en el taimeo de Platón, donde se describen las ideas como distintas del demiurgo. Porfirio sostuvo la misma opinión que Langino hasta que Plotino le persuadió de que debía cambiar de parecer. Por consiguiente, es en el nous donde aparece por primera vez la multiplicidad, puesto que el uno está por encima de toda multiplicidad, por encima, inclusive, de la distinción entre él y lo. Sin embargo, la distinción que se da en el seno del nous no ha de entenderse absolutamente, pues es un único y mismo nous el que es a la vez sí. Así se unen en el nous plotiniano el demiurgo platónico y la aristotélica. El nous es eterno y atemporal, porque su estado de beatitud no es algo que adquiera, sino sempiterna posesión. Goza, pues, el nous de aquella eternidad de la que el tiempo es solamente un remedo. 1145. En el caso del alma, sus objetos son sucesivos, ya Sócrates, ya un caballo, ya cualquier otro ser, pero el nous conoce todas las cosas juntas, simultáneamente, puesto que no tiene ni pasado ni futuro, sino que lo ve todo en un eterno presente. Del nous, que es la belleza, procede el alma, correspondiente al alma del mundo de la que se habla en el taimeo.
Esta alma del mundo es incorpórea e indivisible, pero constituye el vínculo entre el mundo suprasensible y el mundo de los sentidos, y así no solo está orientada hacia arriba, hacia el nous, sino también hacia abajo, hacia el mundo de la naturaleza. Sino que mientras Platón había postulado únicamente un alma del mundo, Plotino postulaba dos, una superior y otra inferior, de las que la primera estaría más cerca del nous y no en contacto inmediato con el mundo material, y la segunda, engendro de la primera alma, sería el alma real del mundo fenoménico. A esta segunda alma llamaba la Plotino naturaleza, 1146. Por lo demás, aunque el mundo fenoménico debe toda la realidad que posee a su participación en las ideas que están en el nous. Estas ideas no operan en el mundo sensible y no tienen ninguna relación directa con él, de tal modo que Plotino postulaba unos reflejos de las ideas en el alma del mundo, llamándolos y diciendo que se hallan comprendidos en el logos, adopción obvia de la doctrina estoica. Para compaginar esta concepción con su distribución de las dos almas del mundo, pasó luego a distinguir entre los comprendidos en el alma superior y los derivados, comprendidos en el alma inferior. 1147. Las almas humanas individuales proceden del alma del mundo y, lo mismo que ésta, se subdividen en dos elementos, de acuerdo con la tripartición pitagórico-platónica. Admite también a veces Plotino un tercer elemento intermedio. Hay en el alma un elemento superior, que pertenece al dominio del nous, cfr el nous aristotélico, y otro elemento inferior, que está en conexión directa con el cuerpo. El alma preexistía a su unión con el cuerpo, unión que se representa como una caída, y sobrevive tras la muerte del cuerpo, aunque al parecer pierde la memoria del periodo de su existencia terrenal. Admítese asimismo la transmigración. Pero, por más que Plotino hable de las almas individuales como si se unieran todas en el seno unitario del alma del mundo, 1148. No está dispuesto a negar la inmortalidad personal, el alma es real, y nada de cuanto es real perecerá. ¿Cómo vamos a suponer que Sócrates, que existió en esta tierra como Sócrates, deje de ser Sócrates tan solo por haber alcanzado la mejor de todas las moradas? Por consiguiente, en la vida futura, cada alma individual seguirá existiendo, cada una de ellas seguirá siendo una, y, no obstante, todas serán una conjuntamente. 1149. Por debajo de la esfera del alma está la del mundo material. De acuerdo con su propia concepción del proceso emanativo como irradiación de luz, describe Plotino la luz cual si procediese del centro y, al alejarse de él, se fuese haciendo cada vez más opaca, hasta diluirse del todo en el seno de la oscuridad total, que es la materia, concebida ésta como siendo en sí misma la privación de la luz, como 1150. La materia, pues, procede, en definitiva, del uno, en el sentido de que sólo a través del proceso de emanación a partir del uno llega a ser uno de los factores de la creación, pero, de suyo, en sí misma, en su límite o extremo más bajo, constituye, por así decirlo, lo más ínfimo del universo, es la antítesis del uno. En la medida en que es iluminada por la forma y entra en la composición de los objetos materiales, como la aristotélica, no puede decirse que sea completa oscuridad, pero en la medida en que se contrapone a lo inteligible y representa la ciega necesidad de que se habla en él. Taimeo, carece de luz, es tenebrosa. De esta manera combinaba Plotino los temas aristotélico y platónico, pues aún adoptando la concepción platónica de la materia como la antítesis de lo inteligible, como la privación de luz, adoptaba también la concepción aristotélica de la materia como sustrato de la forma, como componente integral de los objetos materiales. La transmutación de un elemento en otro patentiza que ha de haber algún sustrato de los cuerpos distinto de los cuerpos mismos, 1151. Si consideramos los cuerpos y hacemos total abstracción de la forma, lo que nos quede será lo que entendemos por materia, 1152. Así,
la materia es iluminada parcialmente por su información y no existe en la realidad concreta como total oscuridad, como principio del no ser. Más aún, del mismo modo que el mundo fenoménico en general tiene su modelo en el inteligible, así también la materia que se da en la naturaleza corresponde a una, 1153. A esta fusión de temas cosmológicos platónicos y aristotélicos, añade Plotino la tesis órfica y neopitagórica de que la materia es el principio del mal. En su grado ínfimo, como falta de toda cualidad, como privada de iluminación, es el mal mismo, sin que esto equivalga a decir que el mal es una cualidad inherente, lo mismo que tampoco Dios tiene la bondad como una cualidad inherente, y así se contrapone al bien como su antítesis radical. El mal de la materia no pertenece, por supuesto, a la Plotino se acerca así peligrosamente a la tesis de un dualismo que se opondría a lo que es más característico de su sistema, si bien conviene recordar que la materia es, en sí misma, privación y no un principio positivo. De todos modos, cabe suponer que Plotino, si procediese lógicamente, llegaría a despreciar el universo visible, aunque en realidad de verdad no lo hizo. Cierto que en sus doctrinas psicológicas y éticas se advierte alguna propensión a menospreciar el mundo visible, pero esta tendencia es contrarrestada en lo que concierne a la cosmología, por su insistencia en la unidad y armonía del cosmos. Opónese Plotino al desprecio gnóstico con respecto al mundo y lo alaba como obra del demiurgo y del alma del mundo. Es una criatura eterna y unificada, cuyas partes se acoplan armónicamente, y su conjunto todo lo gobierna la providencia divina. Dice expresamente que no debemos admitir que el universo sea una creación mala, a pesar de todas las calamidades que hay en él. Es la imagen del inteligible, aunque sea demasiado pedir que lo reproduzca con entera precisión. ¿Qué cosmos, pregunta Plotino, podría ser mejor que el que conocemos, excepción hecha del cosmos inteligible? 1154. El mundo material es la expresión externa del inteligible, y el sensible y el inteligible se hallan vinculados para siempre, reproduciendo aquel a este hasta donde puede reproducirlo. 1155. Esta universal armonía y unidad cósmica son la base racional de la profecía y de la influencia mágica de los poderes sobrehumanos. Además de las divinidades astrales, admitía Plotino otros, dioses y demonios invisibles para el hombre. En su psicología asigna Plotino al alma individual tres partes. La más alta, correspondiente al nous aristotélico, no está contaminada por la materia y tiene sus raíces en el mundo inteligible, 1156. Pero en la medida en que el alma se une realmente con el cuerpo para formar el compuesto, contamínase con la materia, y de ello se sigue la necesidad de una ascensión ética cuyo fin próximo sea el hacerse semejante a Dios, y el fin último la unión con el Uno. En esta ascensión, el elemento ético subordinase al elemento teórico o intelectual, lo mismo que para Aristóteles. La primera fase de la ascensión, que se emprende a impulso de Eros, cfr el banquete de Platón, consiste en un proceso purificatorio por el que el hombre se libra de la tiranía del cuerpo y de los sentidos y se eleva a la práctica de por las que Plotino entiende las cuatro virtudes cardinales. La virtud más alta es la 1157. En segundo lugar, el alma debe elevarse por encima de las percepciones sensibles volviéndose hacia él. Lucio ocupándose de la filosofía y de la ciencia, 1158. Pero una etapa superior lleva al alma más allá del pensar discursivo, hasta la unión con el nous, caracterizado por Plotino como. En esta unión conserva el alma su conciencia de sí. Mas todos estos estadios son mera preparación para la fase final, que es la de la unión mística con Dios o el Uno, el cual trasciende a la belleza, en un éxtasis que se caracteriza por la ausencia de toda dualidad. En su pensar de Dios o acerca de
Dios, el sujeto está separado del objeto de su pensamiento, mientras que en la unión estática no se da tal separación. Allí verá el hombre, como puede verse en el cielo, a Dios y a sí mismo a la vez, hecho el mismo radiante, lleno de la luz inteligible o, más bien, identificado con esta luz en toda su pureza, sin pesantez ni carga alguna, transfigurado en divinidad, convertido, sí, esencialmente en Dios. En aquellos momentos está como inflamado, y cuando vuelve de nuevo a su pesantez es como si el fuego se extinguiese. Resulta difícil traducir en palabras semejante visión. Pues ¿cómo podría el hombre dar cuenta de lo divino cual si fuera una cosa distinta, siendo así que en la visión lo conoció no como distinto de sí sino como idéntico con su propia conciencia? 1159. Ya se entiende que la ascensión hacia Dios no significa que Dios esté especialmente presente como en un ahí afuera. Al meditar acerca de Dios no hace falta proyectar hacia afuera los propios pensamientos, como si Dios se hallara presente en un lugar determinado y dejase sin su presencia los demás lugares. 1160. Por el contrario, Dios está presente en todos, aunque se ignore acaso su presencia. 1161. La unión estática es, no obstante, de breve duración en esta vida terrenal, aspiramos a su posesión completa y permanente en nuestro estado futuro, cuando nos veamos libres del estorbo del cuerpo. Él, el hombre, caerá otra vez de su alta visión, pero reavive de nuevo la virtud que hay en él, considérese nuevamente obra de perfección espléndida y será una vez más aliviado de su carga, ascendiendo por la virtud hasta la inteligencia, y desde allí, por la sabiduría, hasta el Altísimo. Tal es la vida de los dioses y de aquellos que entre los hombres son semejantes a la divinidad y dichosísimos, un desapego de las cosas terrenales y que enajenan, un vivir por encima de los placeres del mundo, un remontarse desde la soledad hasta el único. 1162. Así pues, en el sistema de Plotino logran su expresión más acabada y sistemática las tendencias órfico-platónico-pitagóricas a considerar ante todo la allendidad, el otro mundo, la ascensión intelectual del alma, la salvación mediante el asemejarse a Dios y el conocimiento de lo divino. En la filosofía entran, por tanto, no solamente la lógica, la cosmología, la psicología, la metafísica y la ética, sino además una teoría de la religión y de la mística. El neoplatonismo fue, realmente, la réplica intelectualista al ansia del hombre de aquel entonces por la salvación personal, a las aspiraciones espirituales del individuo, que son un rasgo tan saliente entre los que caracterizan a aquella época. En verdad, el consejo regresemos a la amada patria. El neoplatonismo fue, realmente, la réplica intelectualista al ansia del hombre de aquel entonces por la salvación personal, a las aspiraciones espirituales del individuo, que son un rasgo tan saliente entre los que caracterizan a aquella época. En verdad, el consejo regresemos a la amada patria. 1163 podría pronunciarse dándole un sentido profundo. Para nosotros la patria es el sitio de donde vinimos, y en ese sitio está nuestro Padre. 1164. El cristianismo, arraigado en la historia, combinando el atractivo popular con un creciente fondo especulativo, la insistencia en el más allá con el sentido de una misión por cumplir en esta tierra, la comunión mística con la probidad ética, el ascetismo con la valoración sagrada de lo natural, se ganaría mucho más y con mucho mayor hondura los ánimos que lo que podrían hacerlo la filosofía trascendente de los neoplatónicos o las devociones de moda de los cultos mistéricos. Sin embargo, desde el punto de vista del cristianismo mismo, el pensamiento neoplatónico desempeñó una función importante, la de contribuir a la afirmación intelectual de la religión revelada. Gracias a él, los cristianos convencidos no podían menos de mirar con cierta simpatía y aún con reverencia la figura de Plotino, a quien el mayor de los padres latinos, y por consiguiente la Iglesia Universal, debió no pocas cosas. 3. La escuela de Plotino.
La tendencia a aumentar el número de seres intermedios entre Dios y los objetos corpóreos es ya observable en el discípulo de Plotino Amelio, que distinguía en el nous tres hipóstasis, a saber, 1165. Filósofo más importante fue Porfirio de Tiro, 23 y 2/3 de J.C., hasta una fecha posterior al 301, que se juntó a Plotino en Roma en 26 y 2/3. Ya he mencionado antes la vida de Plotino escrita por su discípulo Porfirio. Compuso otras muchas obras sobre muy diversos temas, siendo la más célebre de todas su Isagoge o Introducción a las categorías de Aristóteles. Fue esta traducida al latín, por ejemplo, por Boecio, al sirio, al árabe y al armenio, e influyó grandemente no solo durante la antigüedad sino hasta muy entrada la Edad Media, haciéndose objeto de numerosos comentarios. Versa esta obra sobre el género, emoticono cara guiñando, la especie, la diferencia, lo propio y el accidente. Escribió Porfirio otros muchos comentarios a Platón, por ejemplo, sobre el Taimeo, y a Aristóteles, principalmente a sus obras lógicas, y trató de demostrar, en su, que las filosofías platónica y aristotélica concuerdan en lo esencial. Porfirio se propuso exponer la doctrina de Plotino clara y comprensiblemente, pero hizo mayor hincapié que su maestro lo hiciera nunca en los aspectos prácticos y religiosos. La finalidad de la filosofía es la salvación, y el alma debe purificarse volviendo su atención de lo inferior a lo superior, purificación que se habrá de llevar a cabo mediante el ascetismo y el conocimiento de Dios. El nivel más ínfimo de la virtud consiste en la práctica de las, que son esencialmente virtudes, metriopáticas, es decir, consistentes en reducir las afecciones del alma al justo medio bajo el dominio de la razón y pertinentes a las relaciones del hombre con sus semejantes. Por encima de estas virtudes están las virtudes catárticas o purificadoras, que apuntan más bien a la apatía. Realízase esta en la tercera etapa de la virtud vuélvese el alma hacia el nous. Para Porfirio el mal no estriba en el cuerpo como tal, sino en la conversión del alma hacia los objetos inferiores del deseo. 1166. Por último, el grado o fase superior de la virtud, el de las, pertenece al nous en cuanto tal. En todos y cada uno de estos estadios o fases se dan las 4 virtudes cardinales, claro que en diferentes grados de elevación. Para facilitar el ascenso del alma, se necesitan, según Porfirio, prácticas ascéticas, tales como la abstención de carnes, el celibato, la no asistencia a las funciones de teatro, etc. La religión positiva tiene un lugar importante en su filosofía. A la vez que ponía en guardia contra los abusos del arte adivinatorio y contra otras supersticiones parecidas, que él, sin embargo, aceptaba y permitía de suyo, puesto que creía en la demonología. Porfirio daba a la vez su apoyo a la religión popular tradicional, haciendo de los mitos paganos representaciones alegóricas de la verdad filosófica. Insistía en la importancia de las obras, afirmando que Dios no aprecia las palabras del sabio, sino sus hechos. 1167. El hombre auténticamente piadoso no es el que está siempre orando y ofreciendo sacrificios, sino el que pone su piedad en hacer buenas obras. Dios no acepta a las personas por la reputación que puedan tener ni por las vacías fórmulas que empleen, sino si viven de acuerdo con lo que profesan. 1168. Durante su estancia en Sicilia compuso Porfirio 15 libros contra los cristianos. Estas obras polémicas fueron quemadas en el año 448 de J.C., bajo el gobierno de los emperadores Valentiniano III y Teodosio II, y de ellas solamente han llegado hasta nosotros algunos fragmentos. Para conocer la línea de ataque seguida por Porfirio hemos de basarnos sobre todo en escritos de autores cristianos. Por ejemplo, en las respuestas que redactaron, entre otros, Metodio y Eusebio de Cesarea. Dice San Agustín que si Porfirio hubiese sentido alguna vez el genuino amor a la sabiduría y hubiese conocido a Jesucristo, nec habeius salubérrima humilitate resiluices,
1169. De esta frase no parece que se pueda concluir con evidencia que Porfirio hubiese sido en tiempos cristiano o catecúmeno, pues el santo no da ninguna otra muestra de considerar a Porfirio como apóstata, aunque lo cierto es que el historiador Sócrates afirma que Porfirio abandonó el cristianismo y atribuye la apostasía a la indignación del filósofo al verse asaltado en Cesarea de Palestina por unos cristianos. 1170. Es dudoso que podamos llegar a saber nunca a ciencia cierta si Porfirio había sido o no cristiano. No hay cita alguna de que dijese de sí mismo que se adhiriera algún tiempo a la religión cristiana. Porfirio quería impedir que las gentes cultas se convirtiesen al cristianismo, y trataba de demostrar que esta religión era ilógica, innoble, contradictoria, etc. Combatía con particular saña a la Biblia y a los exegetas cristianos, y es interesante observar que se anticipó al criticismo escriturario extremo, negando, por ejemplo, la autenticidad del libro de Daniel y declarando que las profecías en él contenidas son vaticinia exhibente, negando asimismo que el Pentateuco fuese de Moisés, señalando aparentes incoherencias y contradicciones entre los evangelios, etc. Sus ataques iban dirigidos sobre todo contra la divinidad de Cristo y contra sus doctrinas, e ideó muchos argumentos para refutarlas. 1171. Capítulo XLVI. Otras escuelas neoplatónicas. 1. La escuela siria. La figura principal de la escuela neoplatónica de Siria es Jámblico, muerto hacia 330 de J.C., discípulo de Porfirio. Jámblico llevó mucho más lejos la propensión a multiplicar los miembros de la jerarquía de los seres, tendencia que combinó con el insistir en la importancia de la teurgia y del ocultismo en general. 1. La tendencia a multiplicar los miembros de la jerarquía de los seres operó ya en el neoplatonismo desde sus mismos comienzos, como consecuencia del afán de recalcar la trascendencia de la divinidad suprema y de excluir a Dios de cualquier contacto con el mundo sensible. Pero, mientras Plotino había mantenido esta tendencia dentro de unos límites razonables, Jámblico le dio alas. Así, por encima del uno plotiniano afirmó que había aún otro uno, excedente a toda calificación cualquiera que ésta fuere y situado más allá del bien, 1172. Tal uno, que trasciende todos los predicados, o, mejor dicho, toda afirmación que nosotros podamos hacer respecto a él, exceptuada la de la unidad, es por lo tanto superior